Hola, hola chicos, chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Osiris Ceballos y yo soy su maestra de la materia de metodología de la investigación en ciencias de la salud 1. Bien, como ya lo debimos haber comentado en videollamada o lo vamos a comentar, bueno, esta es nuestra clase número 2 y hoy empezamos con la introducción al método científico. En esta clase vamos a abarcar lo que sería la temática o el tema del conocimiento vulgar versus el conocimiento científico. Bien, no les voy a compartir las diapositivas porque como se los mencioné en clases, a veces algunos chicos se detectó que usaban las diapositivas al momento del examen y obviamente plataforma detecta que el alumno no está usando plataforma y se cierra. Entonces, una vez que se le cierra el examen por plagio, no es posible volverlo a abrir. Entonces, para evitar esta situación, se ha decidido que grabe las clases, les explique el tema y ya en su casa, con toda la calma del mundo, van haciendo las anotaciones adecuadas en alguno de sus cuadernos y esto, bueno, es funcional porque les va a servir para retener más información. Bien, entonces comenzamos con la clase del día de hoy, la clase de esta semana. Es una clase ligeramente corta y bueno, comienzo presentándoles la pantalla. Ahí está la pantalla. Se supone que ya tienen acceso, ¿ok? Vamos. Y comenzamos con la introducción al método científico. Mi nombre, la maestra Osiris Ceballos. Bien. Y comenzamos con el pensamiento cotidiano o conocimiento vulgar, como también se le suele conocer. ¿Qué es el pensamiento cotidiano o este conocimiento vulgar? Bueno, es el acto impulsado tanto por el cerebro como las necesidades personales del individuo de interactuar con el entorno. Bien, entonces es lo que se va haciendo sin seguir ningún método en nuestra vida. Es aquel conocimiento que adquirimos a lo largo de nuestra vida o nuestra experiencia sin seguir ningún método. En ocasiones es de manera intuitiva, es decir, que no estamos reflexionando de lo que hacemos, sino que simplemente lo hacemos y muchas veces es esta mezcla de creencias, de prejuicios, de miedos y temores. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo de manera intuitiva. Y bueno, este pensamiento se caracteriza por ser un pensamiento espontáneo y por ser un primer encuentro con el mundo que descubre en el ser humano su sentido filosófico. Bien, aquí nos empezamos a preguntar algunas cuestiones de la vida, de, por ejemplo, una pregunta básica: ¿por qué el agua moja? O ¿por qué si suelto una gota de agua en la tierra se puede llegar a solidificar? Etcétera, etcétera. Son cosas que vamos experimentando y vamos palpando. Bien, no tenemos ningún método, simplemente las hacemos. Bien, este pensamiento vulgar, conocimiento vulgar, es el modo común, corriente y espontáneo de conocer que se adquiere en el trato directo de los hombres y las cosas. Es ese saber que llena nuestra vida diaria y que poseemos sin haber buscado o sin haber estudiado, sin aplicar ningún método y muchas veces sin reflexionar sobre lo que estamos haciendo. A menudo se aprende también por la repetición mecánica, por la imitación y por el ensayo y error. Depende en buena medida de nuestras creencias, hábitos y costumbres. ¿Por qué depende de esto? Porque como les comenté, es de manera intuitiva y muchas veces mezclamos todos estos prejuicios que ya tenemos previamente. No requiere de ninguna comprobación rigurosa y se puede modificar de acuerdo a nuestras necesidades. Bien, unos ejemplos sencillos que yo les puedo dar sobre el conocimiento vulgar es andar en bicicleta. Bien, aprendemos a andar en bicicleta mediante el ensayo y error. Me subo y pues si no apoyo los pies, me caigo de lado. Bien, entonces ya veo que si no le doy a la bicicleta me voy a ir de lado, entonces ya me subo, apoyo los pies, pongo primero un pie en el pedal, luego subo el otro y ya. Conscientemente me doy cuenta que le tengo que mover a los pedales para no caerme. Me vuelvo a caer, me levanto, ya sé que tengo que poner los pies en los pedales, avanzar y si quiero frenar, pues presiono los frenos. Y así sucesivamente lo hacemos mediante el ensayo y error. ¿Qué sucede igual
con pegar a una pelota. Nunca leímos un instructivo de cómo aprender a pegar a la pelota, sino que es algo que aprendemos observando. Bien, yo veo a los chicos jugar fútbol muchas veces porque nuestros papás son aficionados o familiares, entonces yo veo que en la tele hay una persona que le pega al balón de fútbol y consiste en meter el balón a una cancha o a una caja y pues ya gritan gol. Entonces yo aprendo observando que si quiere ir a la derecha le va a pegar con el empeine, que si quiere ir más alto va a inclinar a 45 grados la pelota, etcétera, etcétera, y pues estoy observando. Entonces, un día se me da la oportunidad, tengo una pelota y le pego y me doy cuenta que al pegarle con el pie, la pelota se mueve. También es algo que aprendimos de manera espontánea, se nos dio mediante la observación, no necesitamos estudiar ni mucho menos, simplemente vimos que le pegas a la pelota y ya. Y por último, otro ejemplo de conocimiento vulgar es dibujar. Bien, yo tengo un dibujo o una hoja en blanco y cuando estábamos en el kinder chiquitos, la maestra nos daba colores y ¿qué hacíamos? Al principio pues rayábamos la hoja. Ya después la maestra nos daba una hoja con un circulito y nos decía, no te salgas de la rayita. Y bueno, aprendimos poco a poco, hacíamos nuestros rayones hasta que aprendimos a no salirnos de la rayita. Bien, y así aprendimos a dibujar. No necesitó más experimentación, sino que simplemente con la práctica nos fuimos adaptando y le dimos un estilo a nuestra forma de dibujar. En cambio, el pensamiento crítico aquí sí requiere de reflexión. Bien, es un pensamiento reflexivo, disciplinado y autodirigido. Bien, según Richard Paul, se presenta en su estructura en esta estructura de pensamiento crítico 8 elementos. Estos elementos son el propósito, la pregunta, información, interpretación, conceptos, supuestos, implicaciones y puntos de vista. El pensamiento crítico se puede desarrollar a través del uso de la pregunta fundamentada en los elementos universales del pensamiento. Bien, bueno, aquí están los elementos más explicados poquito más a profundidad. Bien, el propósito del pensamiento, cuál va a ser nuestra meta, cuál es el objetivo de ese pensar. Hacemos una pregunta, formulamos un problema respecto a cierto asunto, buscamos información, datos, hechos, observamos, muchas veces bajo experiencia, interpretamos esos datos que ya tenemos, ya después esos datos que encontramos los hacemos conceptos, teorías, definiciones, hacemos nuestros supuestos y bueno, de ahí podemos tomar ciertas implicaciones y consecuencias, pero ya los hacemos una vez que ya investigamos. Bien, un top para ser una persona o para desarrollar el pensamiento crítico. Primero que nada, tenemos que tener la mente abierta. Bien, esto quiere decir que tenemos que ser personas curiosas, que nos estemos cuestionando sobre todo lo que pasa a nuestro alrededor, que estemos interesadas en descubrir nuevas ideas, que no nos quedemos con los conceptos que ya tiene. Recordemos que hoy en día con las tecnologías se van descubriendo nueva información y nos tenemos que ir adaptando, no tenemos que quedarnos con conceptos rezagados. Bien, tenemos que formular preguntas, formular problemas, formular inquietudes para buscar una solución, informarnos. Es decir, que no nos vamos a quedar con una sola fuente, sino que nos tenemos que informar. Es decir, que tenemos que buscar, leer, descargar, entrevistar, observar, etcétera, etcétera, para poder sustentar con información válida alguna perspectiva que ya tengamos. Tenemos que comparar. Bien, un investigador o una persona crítica trata de conocer los diferentes puntos de vista para que una vez que conoce las dos posturas, adaptar su pensamiento a la postura que mejor le convenga, pero no cerrarse a que las cuestiones tienen diferentes matices. Bien, interpretar la información, esa información que vamos acumulando la interpretamos. Inferencia, conclusiones sobre la relación entre el problema, pregunta con la información. Generar, ya una vez que estamos informados, ya que formulamos la pregunta, ya que comparamos y sustentamos alguna información, generar posturas. Bien, una vez que ya tienes tu postura, la puedes expresar
con otras personas, dar tu punto de vista porque ya estás informado y bueno, evaluar las posturas de una manera positiva y negativa. Bien, recordemos que no hay solo un matiz, sino que estamos dispuestos a cambiar de postura si es necesario, siempre y cuando ya estemos informados. Para una mejor apropiación de conocimiento, es importante que consideremos el conocimiento como un problema. Bien, por lo tanto, va a ser un objeto de indagación. El conocimiento, ¿por qué va a ser problema? No problema porque me va a estar causando conflictos, sino que tenemos que estar en constante análisis. Bien, si yo estoy averiguando sobre un teléfono, pues le tengo que estar buscando, pues, cuestiones, ¿no? ¿Qué me puede fallar? ¿Para qué sirve si le pico el botoncito de al lado? ¿Por qué tiene 3 cámaras? ¿O qué pasa si se me cae y se me estrella la pantalla? ¿O si lo meto al agua? Etcétera, etcétera. Bien, lo estoy analizando, estoy indagando sobre mi teléfono. Bien, desde la antigüedad se ha demostrado cómo el desarrollo del pensamiento crítico contribuye al mejoramiento del proceso de enseñanza a aprendizaje. ¿Por qué? Porque estamos en constante comparación. ¿Por qué pensamiento crítico? ¿Por qué tenemos que ser unas personas críticas? Todo el mundo piensa que es parte de nuestra naturaleza, pero mucho de nuestro pensar por sí solo es arbitrario, distorsionado, parcializado, desinformado y prejuiciado. Bien, hoy en día cualquier persona tiene acceso a una red social, entonces muchas veces nos confundimos y me he encontrado casos, de a pesar de que son ustedes universitarios, personas que toman un prejuicio como una verdad. Bien, por ejemplo, la cuestión de las feministas. Muchas personas opinan basándose en prejuicios, ni siquiera saben lo que significa feminismo o el movimiento feminista, pero como están en varias páginas donde personas desinformadas hablan, asumen que feminista es ser feminazi y que odian a los hombres, por ejemplo. Entonces ya asocian el término feminista con odiar a los hombres, pero nunca se tomaron el tiempo de leer la historia, en qué consiste el feminismo, cuándo surgió, por qué surgió, qué es lo que busca, qué lucha, a quiénes se envuelve. O sea, nadie, o bueno, estas personas no se tomaron el tiempo de analizar de qué hay más allá del feminazi, ¿no? Porque a unas personas se les hizo gracioso o tienen esta postura y, ay, sí, feminazi, odian a los hombres, el feminismo es odiar a los hombres. No, y muchos, como lo repiten tanto, lo repiten y lo repiten, que lo adoptan como una verdad y no es así. Y es cuando dices, Dios, o sea, ¿de qué te sirve tener tanto acceso, tanta información, si vas a adoptar a los prejuicios como una verdad absoluta? No, chicos, no hagan eso, o al menos no ustedes, que son personas que se están preparando para un futuro. Infórmense. Antes de dar un punto de vista, cualquier punto de vista, infórmense para que no queden como personas incultas. Bien, entonces siempre hay que informarnos antes de dar un punto de vista. Ojo, yo sé que hay diferentes posturas, pero qué mejor que dar una postura informada, ¿bien? Es válido que no estés de acuerdo con algún punto, pero siempre y cuando estés informado, que sepas de qué se está hablando. No solamente te dejes llevar por un prejuicio, por esta desinformación, ¿bien? Alimenten su mente también. Sin embargo, nuestra calidad de vida y de lo que producimos y hacemos o construimos depende precisamente de la calidad de nuestro pensamiento. Si yo tengo un pensamiento mediocre, soy una persona mediocre. ¿Por qué? Porque no veo más posibilidades, para mí va a haber una barrera, mi verdad absoluta, y de ahí no me vas a sacar. No, si eres una persona crítica, analizas y dices, bueno, a lo mejor mi postura no es la más correcta, escucho a mi compañero, me meto a investigar, analizo mi información y bueno, este error que cometí me va a servir para ya no cometerlo en un futuro. Bien, por eso hay que ser críticos, analíticos. El pensamiento de mala calidad cuesta tanto en dinero como en calidad de vida. Si yo soy una persona que constantemente se está quejando y quejando y quejando y no hacen nada por cambiar este entorno, por dar un giro de 180 grados en mi vida, pues voy a seguir ahí. Bien, no voy a hacer nada, no estoy haciendo nada para que la situación funcione de diferente manera y me va a llegar a costar dinero
y me va a llegar a costar calidad de vida. Entonces hay que ser personas críticas, dispuestas a cambiar. La excelencia en el pensamiento, sin embargo, debe ejercitarse de forma sistemática. Recordemos que no nos podemos estancar con el conocimiento, siempre hay que estar a la vanguardia de conforme van saliendo nuevos artículos, nueva información e irnos actualizando. Bien, hay ciertos puntos que debemos tomar en cuenta para ser personas críticas, por ejemplo, la claridad. Y aquí me puedo hacer ciertas preguntas. Si quiero que mi pensamiento sea con un enfoque claro, preguntas que me puedo hacer. ¿Podría ampliar sobre este asunto? ¿Podría darme un ejemplo? ¿Podría ilustrar lo que quiere decir? Estas preguntas son para abrirme más a esta cuestión de claridad. Si yo quiero ser más exacto, las preguntas que tengo que hacer son, ¿es posible verificar eso? ¿Cómo es posible saber con certeza si es cierto? ¿Cómo se puede probar? Si yo necesito ser preciso, las preguntas que me puedo hacer son las siguientes. ¿Puede ser más específico? ¿Puede ofrecer más detalles? ¿Puede precisar más al respecto? Si lo que quiero es saber más sobre la relevancia de alguna situación, ¿qué relación tiene esto con mi problema? ¿Cómo afecta esto al problema? ¿Cómo nos ayuda al asunto? Bien, por ejemplo, hace tiempo estuvieron de moda estos memes que decían, mi novio me puso el cuerno otra vez. Y ya después decía, ¿y esto cómo afecta a mi poderosísimo título universitario? ¿No? Yo lo vi que varios de ustedes lo estuvieron posteando. Y sí, es cuestión de relevancia, que tiene que ver que a lo mejor mi situación sentimental ahorita no esté fallando con que mi carrera la vaya a truncar, ¿no? Son situaciones que se dan y no tienen que ver una con la otra. Si, ok, no funcionó esto, pero yo sigo enfocada o enfocado en lo que realmente quiero, que en este caso sería mi poderosísimo título universitario, ¿bien? Es cuestión de relevancia. En cambio, si yo quiero andar sobre la profundidad, me hago las siguientes preguntas. ¿Qué hace de esto un problema particularmente difícil? ¿Cuáles son algunas de las dificultades de esta pregunta? ¿A qué complicaciones habría que enfrentarse? Si yo quiero ampliar respecto a un tema, las preguntas que me puedo hacer es, ¿habría que examinar esto desde otra perspectiva? ¿Habría que considerar otro punto de vista? ¿Habría que estudiar esto de otra forma? Si mis preguntas son de lógica, ¿tiene esto sentido? ¿Existe una relación entre el primer y el último párrafo? ¿Esto qué dice? ¿Se desprende de la evidencia? Si lo que queremos es ahondar sobre la importancia, ¿es este problema más importante que hay que considerar? ¿Es esta la idea central en la que hay que enfocarse? ¿Cuál de estos datos es más importante? Y si es cuestión de justicia, me tengo que preguntar lo siguiente. ¿Tengo un interés personal en este asunto? ¿Represento los puntos de vista de otros justamente? Al momento que estén haciendo su investigación, según el enfoque que le quieran dar, son las preguntas que ustedes se tienen que hacer. Bien, pero eso es mucho más adelante. Esto nos va a convertir en personas críticas. Bien, entonces hasta aquí llega lo que es el conocimiento vulgar y el conocimiento científico. Chicos, aquí tienen la bibliografía, está en citación en formato APA. Si tienen dudas, de aquí se sacaron la información de estas diapositivas. Ok, se las vuelvo a poner. Aquí está. Esta es la información, estas son las fuentes bibliográficas o más bien las tecnológicas que se utilizaron. Bien, si tienen alguna duda al respecto, chicos, chicas, no duden en contactarme. Recuerden que estamos en contacto, no porque nos veamos una vez a la semana, quiere decir que solamente en ese tiempo nos vamos a tener contacto, sino que si se les va presentando alguna situación o se les va complicando algo, tengan toda la confianza de contactarse conmigo. Que tengan una excelente semana y nos vemos para la siguiente clase que tengamos programada. Bonito fin de semana también, chicos. Gracias.